Forma parte de las academias de las licenciaturas en Historia y Ciencias de la Información Documental. Es doctora en América Latina Contemporánea por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Licenciada en Historia por la UNAM. Como parte de su experiencia laboral está su trabajo para el Instituto Mexiquense de Cultura en los museos de Antropología, Historia y Bellas Artes. Su principal línea de investigación es la historia de la cultura escrita en México, y entre sus publicaciones destacan, entre los libros, La cultura impresa en los albores de la independencia, la imprenta de María Fernández de Jáuregui, que salió publicada en 2016, En la esquina de Tacuba y Santo Domingo, la imprenta de María Fernández de Jáuregui, testigo y protagonista de la cultura impresa, que salió publicada en 2014, y tiene varios capítulos y artículos de investigación, que voy a nada más mencionar algunos: Nuevas lecturas en prensas viejas, la Biblioteca Pública del Estado de México, su paso por el Instituto Literario de Toluca, El mundillo del libro en la capital de Nueva España, Cajones puestos y venta callejera, siglo XVIII. Sin más, quiero darle la palabra a Ana Cecilia, y bueno, pues, te doy el tiempo que quieras para esto. Pues muchísimas gracias, es para mí muy grato estar nuevamente en el Instituto Mora compartiendo los hallazgos de la investigación que realizamos en el seno del grupo de investigación en el que venimos trabajando ya hace varios años. Como dice el título de la presentación que hoy quiero hacerles, es el comercio de partituras e instrumentos musicales en la Ciudad de México a principios del siglo XIX. ¿Cómo las puedo ir pasando? ¿Así la vemos? Bueno, aquí un epígrafe. Además de tener en cuenta su importante función cultural, hay que recordar que la edición y comercio de música han sido siempre, ante todo, un medio de vida para sus protagonistas y, por tanto, han estado lógicamente sujetos a las normas y principios que rigen cualquier otra actividad económica. Bueno, lo quise poner como epígrafe porque la música, como muchos otros productos culturales, concretamente el libro o los impresos, son sujetos de cierta idealización, ¿no? y de cierto romanticismo en el sentido de, ay, qué bonito la música en la Nueva España o el libro. Y cuando uno los toma como objeto de estudio, pues la primera realidad es que ante todo son también un objeto con el que se comercia y que por lo tanto puede ser el sustento de una familia y de todo un grupo de personas, ¿no? Entonces, esta es la primera realidad o el primer punto de partida que quiero que tomen en consideración antes de avanzar. Se trata de pensar en cómo se comercializaba la música y cómo se comercializa a partir de los objetos culturales como son las partituras y los instrumentos musicales. Bueno, entonces esta es la primera idea que quisiera compartir con ustedes. El segundo punto muy importante es este. La notación musical es una forma específica de escritura. Pensamos en escritura y pues pensamos en el uso del alfabeto, pero hay otras formas de escritura y la escritura de la música es una escritura muy especializada que, al igual que otras formas de escritura, tiene su propia historia, ¿no? De lo que vamos a hablar aquí no es precisamente de esa historia, pero sí es importante tomarlo en cuenta. Como una forma específica de escritura, es susceptible de ser estudiada de la misma manera que otros usos de la escritura y otras formas de lectura, ¿no? Entonces, esta es la segunda idea con la que quiero que se queden. Bueno, estamos hablando de una forma específica de escritura y por lo tanto eso nos permite acercarnos a ella como lo haríamos con otros objetos textuales. El tercer punto
Bueno, estas son imágenes alusivas al punto anterior. Lo que vemos aquí es un canto a Apolo griego que tiene ya cierto intento de melodización en la escritura. La derecha es del siglo XIII y es una parte de la misa cuyo nombre se me acaba de ir. Pero lo que les quiero mostrar con esto es que la escritura de la música no discurre por caminos diferentes por los que pasó la historia del libro en general o la historia de la escritura en general. Es decir, las primeras formas pues tienen soportes en piedra y después tienen un largo periodo en el que son absolutamente manuscritas. Aquí el ejemplo que les pongo del siglo XIII pues forma parte de uno de estos manuscritos profusamente decorados, con las letras capitulares pues muy ornamentadas, y este ejemplo, bueno, pues es todavía más bello, ¿no? Pero la intención de mostrárselas es, bueno, cómo la escritura de la música corre por caminos muy semejantes o propios a los del libro en general. La música fue entonces manuscrita por largo tiempo hasta que llegamos a esto, que es una partitura ya impresa. Esta es de 1801. De tal manera que todo esto para decirles o enfatizar la importancia de la escritura de la música. ¿Por qué? Porque si la música no contara con su propia forma de escritura, pues sería irremediablemente fugaz para nosotros y no habría manera de entender, de concebir o de reproducir o de volver a representar la música que se escuchó en otras épocas. Si podemos rescatar la música de otras épocas es gracias a que es también un producto escrito. Y como producto escrito, pues entonces es susceptible de ser estudiado como estudiamos la historia del libro o de la prensa o de los folletos. Bueno, a esto quiero agregar un punto que ya había mencionado ahorita la doctora. Y es esto, ¿no? En esta comunicación abordo el estudio del comercio y otras formas de circulación, no solamente el comercio, ahorita vamos a ver cuáles más, de partituras e instrumentos musicales en la Ciudad de México a principios del siglo XIX, incluso a finales del XVIII, desde la perspectiva de la historia de la cultura escrita y no desde la musicología. Es decir, el objetivo no es estudiar estas partituras para ver cuál era el estilo musical, cómo va el desarrollo melódico a finales de la Nueva España, a principios del México independiente, sino entender, bueno, cómo esa música que estudian los musicólogos tiene un contexto sociohistórico, comercial, económico, que hizo posible que circulara, que se escuchara, incluso que se conservara. Bueno, otro aspecto también que debo señalar es la omnipresencia de la música en la Nueva España. La música está presente en todos los estratos sociales, en todas las facetas de la vida. Hay música profana, hay música religiosa, hay música culta, hay música popular. Y la música es uno de los canales culturales por los que hubo pues, el gran secretismo propio de la época colonial. Cumple distintas funciones, desde ser vehículo a lo sagrado, comunicarse con Dios, todo el ambiente místico del siglo XVII, la época barroca, pero también pues, cumple la función de alegrar fiestas populares o de
esta cuestión ceremoniosa de recibir a los virreyes, en fin, un amplio espectro de funciones sociales en los que la música está presente. Y bueno, tiene esa característica de fugacidad, si no es que fuera por la posibilidad de escribirla, ¿no? Entonces, aquí tenemos, bueno, pues a un sector social disfrutando de la música, de ciertos instrumentos musicales, pero acá, bueno, tenemos, por ejemplo, en las pinturas de castas, pues otras fuentes, otros vestigios para entender otros espacios mucho más privados, más domésticos, en los que la música y a lo mejor ciertos instrumentos más modestos, pero que también están presentes también tanto en criollos, en españoles, en blancos, en mestizos, en mulatos, etc. Uy, supongo que es así. Sí, sí. Bueno, con los vestigios escritos que nos han quedado, la inmensa mayoría de ellos manuscritos, y lo que podemos saber con las fuentes como la pintura o las crónicas de la época, pues se han hecho los trabajos de historia de la música en México. Hay pues trabajos importantes como el de Otto Mayer Sierra o como el de Jesús Gabriel Saldívar o el de Jesús Estrada, que son clásicos de la historiografía de la música en el siglo XX, que pues se habían preguntado por la historia de la música en México. Y estos autores coincidían en señalar que a comparación del siglo XVII, el siglo XVIII, desde su perspectiva, y sobre todo finales del siglo XVIII, presentaba lo que ellos consideraban un aletargamiento musical, o un momento no tan glorioso o no tan esplendoroso de la música en México a comparación del barroco en el siglo XVII. Entonces, estas son las fuentes que se habían usado, algunos manuscritos de música, las fuentes iconográficas, y en mi caso, yo trabajé con este documento. Es el avalúo de los papeles de música pertenecientes al albaceazgo del difunto padre don José Fernández de Jáuregui, fechado en México en julio de 1801. Este es un documento del ramo de tierras que está en el Archivo General de la Nación y que es un voluminoso legajo que corresponde a un pleito por la herencia de este padre, don José Fernández de Jáuregui. Él al morir deja un testamento muy poco claro y deja como herederos, o tiene como herederos naturales a sus dos hermanas y a un hermano que es fraile. Las dos hermanas están casadas y por lo tanto son los esposos los que tienen ahí la voz y el voto respecto a lo que hacer o cómo defender la herencia del padre José Fernández de Jáuregui, y el hermano es fraile, dominico. Pues entre las dos hermanas y el fraile entablan un pleito muy largo porque se están peleando pues todo lo que deja el padre José Fernández de Jáuregui. Y entre las cosas que deja, bueno, hay que decir que él era un impresor, un librero, pero entre las cosas que tienen que evaluarse como parte de esta testamentaria son estos papeles de música, como se les titula aquí, y que por lo tanto nosotros inferimos que pueden ser partituras o partichelas. Pero antes de avanzar sobre el personaje, quiero volver sobre la diapositiva anterior. Entonces ya les presenté la fuente, es una fuente distinta porque son pocos los inventarios que se conocen novohispanos de música a la venta. Entonces esto ya me permitía pues plantearle otras preguntas al objeto de estudio pensando en la historia de la música, ¿no?
Entonces, las preguntas con las que yo me acerqué a esta fuente son cómo se comercializaban la música escrita y los instrumentos musicales. ¿Qué semejanzas o diferencias había entre el comercio de libros y el de partituras? ¿Qué se ofertaba en la oficina de Jauregui? ¿A quién? ¿Cuál era la clientela de este lugar? ¿No? Entonces, a mí me parecía muy importante no desvincular este comercio de partituras del comercio de libros, porque estas partituras se están vendiendo en una librería imprenta, ¿no? Lo cual refuerza un poco lo que les había yo dicho anteriormente, de que al final de cuentas es otro producto escrito que por lo tanto se puede estudiar igual que el libro o otros impresos.